Invitamos a este estrado a don Manuel Lozano, quien nos dedicará con un tema de paleontología titulado Dinosaurios, una historia de éxito evolutivo. El señor Lozano es profesor de Biología y Ciencias Naturales, divulgador científico y administrador del portal web de noticias científicas, el Ornitorrinco de Danubio, miembro de la AECH, la Asociación Escéptica de Chile, y también guía y relator en GreenPass, Grupo de Investigaciones Paleontológicas de Chile. Recibimos a don Manuel Lozano con un fuerte aplauso. Ahora sí. Muchas gracias por la molestia. Puede guiar al computador. Bueno, para comenzar me gustaría que todos hiciéramos una pequeña mirada a la imagen que estamos viendo acá. Esa escena que ustedes ven ahí en esta ilustración, se puede ver un velociraptor y ese es un protoceratops, pariente del famoso triceratops que todos alguna vez han visto en alguna película, serie animada y todo eso. Esta imagen representa un fósil real que pueden ver acá arriba. Ese es el esqueleto de estos dos animales que quedaron congelados en el tiempo mientras luchaban hasta la muerte. Posiblemente en Mongolia algún día estaban luchando bajo una duna de arena y por el movimiento se derrumbó y quedaron ahogados bajo la arena y quedaron en las posiciones en las que estaban peleando. Es uno de los fósiles más extraordinarios y he querido partir esta presentación justamente mostrando, para que se hagan una idea de lo importante que es la paleontología en nuestros días. Ya vengo en representación obviamente de la Asociación Escéptica de Chile, pero además pertenezco a otras organizaciones como el GreenPass, Grupo de Investigaciones Paleontológicas, y recientemente he ingresado a la Nueva Pangea, una organización también sobre paleontología. Hoy día vamos a ver algunas cosas. Primero, ¿qué es la paleontología? También, cuándo vivieron los dinosaurios. ¿Qué es un dinosaurio? ¿Cómo los clasificamos? Si hubo dinosaurios en Chile, que es un tema muy importante. Y las aves como dinosaurios actuales. ¿Ya? La paleontología es una ciencia muy importante. Tiene la capacidad, por ejemplo, de estudiar cosas del pasado. Podemos determinar que el término paleontología significa antiguo, paleo, el término onto significa ser vivo, y logos se refiere a la ciencia o estudio. ¿Ya? Es la disciplina que estudia los restos de los seres vivos del pasado. Combina técnicas de la biología y también de la geología. Su fundador fue Georges Cuvier. Él fue algo muy importante porque también es el padre de la anatomía comparada. Nos permite, a partir de algunos huesos, compararlos con el organismo y saber cuál es su función. También conocer, por ejemplo, los parentescos. ¿Ya? Para comenzar hay que entender cómo se van formando los fósiles y se van descubriendo. Aquí vemos, por ejemplo, una almeja bivalvo que están en la orilla de un río o puede ser también el mar. Son cubiertos por arena y forman un estrato. Ese estrato se verifica por la presión de la acumulación y luego puede pasar a un ser vivo como este dinosaurio. ¿Y qué ocurre? También eventualmente morirá, quedará cubierto y se irá mineralizando sus huesos. ¿Ya? A través de la humedad se van disolviendo los minerales y ingresan al hueso. ¿Ya? Después, con sucesivas generaciones van muriendo los organismos como ese caballo primitivo y quedan completamente cubiertos. Y la erosión los va dejando expuestos para que algún día afortunadamente el paleontólogo los encuentre y los descubra. ¿Qué tipo de fósiles podemos encontrar? Los mineralizados son los más famosos, el típico esqueleto de algún dinosaurio o en este caso un felino de dientes de sable. Los carbonosos, si ustedes se fijan, en este esqueleto de un dinosaurio primitivo se pueden ver los penachos de sus plumas que quedaron marcados en la roca. Son los restos de las moléculas orgánicas. Aquí también estamos viendo un grillo que, como saben, no tiene huesos, pero quedó marcado en la roca
con sus compuestos químicos. ¿Ya? Tenemos impresiones. Ahí tenemos un fósil excelente del Archaeopteryx, considerado la primera ave. Justamente este fósil fue descubierto 2 años después de que Charles Darwin publicara su obra El origen de la especie. ¿Ya? Y ahí vemos la impresión de sus plumas. Tenemos las huellas o paleoignitas. En Chile hay bastantes huellas, por cierto, de dinosaurios. Los coprolitos, que, bueno, son los desechos biológicos de la alimentación de cualquier organismo, los excrementos, que también se fosilizan. Y uno de los más famosos son las ámbar. El ámbar es una resina que botan algunos árboles, generalmente para defenderse de los ataques de los insectos, y a veces quedan algunos atrapados, como vemos una araña. Y eso que ustedes ven ahí son plumas de dinosaurio que quedaron preservadas en ámbar. Ahí dentro, ese insecto, en este caso está arácnido, está momificado. ¿Ya? Su cuerpo está totalmente seco, pero con toda su estructura blanda en su interior. ¿Por qué? Porque hay algunos fósiles que sí, son momias, naturales en este caso. Aquí estamos viendo restos más modernos de, en este caso, un ser humano que fue secado por acción del desierto, por falta de humedad allá, y quedó algo así como un chat que se podría comparar. Queda bastante todos los tejidos blandos que han en estado sólido. Aquí estamos viendo momias congeladas de mamut. En Siberia todavía quedan estos restos de mamut con todos los órganos internos, pero no son fósiles verdaderos, porque no están mineralizados. Son subfósiles, tienen menos de medio millón de años. Y en este caso estamos viendo a Leonardo, como le pusieron los paleontólogos que lo descubrieron, es un dinosaurio que tiene musculatura y hasta algunas vísceras, órganos internos. Quedó cubierto por arena o barro antes de que se comenzara a pudrir y quedó aislado del oxígeno y los microorganismos carboneros. Se conservó bastante parte de su cuerpo. La estratigrafía o la clasificación y ordenación de los estratos nos permite conocer de qué época se trata cada sedimento que se va acumulando. Y por lógica sabemos que la parte superior es más nueva, aunque no siempre es así. Hay lugares, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, en el cascón del Maipo, donde los estratos están literalmente horizontales por la presión de las placas tectónicas. Como se elevó la cordillera, se dobló el terreno. ¿Y qué ocurrió al doblarse el terreno? Cambió la posición del estrato, quedó en este caso horizontal. Hay algunos que están invertidos. ¿Ya? Hay un trabajo de datación de cada mineral que nos permite ubicar en qué momento de la historia se formó. ¿Ya? Vamos a partir conociendo las eras y los periodos del tiempo geológico. Los más grandes son los eones. ¿Qué es un eón? Son cantidades enormes de tiempo. Aquí estamos hablando de 500 millones de años, 1000 millones de años. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.550 millones de años. De los restos que quedó del sistema solar después de que se formó el Sol. Era básicamente polvo que se fue aglutinando y se formaron protoplanetas. Al principio del sistema solar había muchos, quizás unos 50 o 20, más o menos dentro del rango, pero chocaban entre sí. La Tierra pudo haberse formado entre unos 8 hasta 10 planetas que colisionaron. Y en el último se formó la Luna, porque luego había golpeado de lado y parte de los materiales que formaban el manto de la corteza terrestre dieron origen a la Luna, hace alrededor de 4.530 millones de años. Hace unos 4.200 parece haber aparecido la vida. ¿Por qué digo parece? Porque los restos que se han encontrado en un circón, que es un cristal, contienen grafito orgánico. El grafito, como ustedes conocerán, puede ser usar la pismina, ¿ya? Está hecho de carbón y tiene moléculas orgánicas. Es una huella de lo que podría haber sido vida. Y los primeros fósiles se datan hace unos 3.800 millones de años. Esa estructura que parece una roca que ven ahí, en realidad son capas de colonias bacterianas que se van acumulando y van dejando una costra dura. ¿Ya? Más o menos, hace unos 2.300 millones de años ocurrió un gran evento de oxidación de la atmósfera. Que saben porque comenzaron justamente a aparecer muchos metales oxidados en esos sedimentos. Y al parecer se debe a que los organismos comenzaron a hacer fotosíntesis en gran cantidad. Eso cambió la atmósfera terrestre. Antes seguramente era de color rojizo como Marte porque tenía mucho dióxido de carbono. Después se volvió azul, gracias a este cambio en la atmósfera. Hace aproximadamente unos 1.500 millones de años surge
con núcleo celular, ¿ya? Lo que sería el origen de los animales y eventualmente de las plantas. Hace aproximadamente 650 millones de años hubo una enorme glaciación que cubrió todo el planeta. Se sabe porque en los continentes que en ese tiempo se ubicaban en la zona ecuatorial había rastros de glaciares de más de 1 kilómetro de altura a nivel del mar. Así que toda la Tierra estuvo cubierta por hielo por varios millones de años y eso generó una enorme catástrofe global. Y después de eso comienzan a aparecer los primeros animales. Algunos eran bastante simples, tipo coral, esponja, medusa, no eran nada muy avanzados. Pero en el Eón Paleozoico que vemos aquí, comienzan a aparecer los animales más avanzados. Está dividido en 3 eras que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Ya? La era más antigua es la Paleozoica, que significa justamente animales antiguos, y después viene la Mesozoica, que es la animales intermedios. ¿Qué tenemos? Aquí los distintos periodos en que se divide cada era, y aquí vamos viendo cómo van surgiendo. En este punto surgen más de 30 tipos de distintos animales. Moluscos, también surgen los gusanos planos, los anélidos, surgen los artrópodos, los vertebrados, ¿ya? Y tenemos también peces que surgen luego. Después tenemos los anfibios, los primeros reptiles, rodeados de grandes artrópodos, como se pueden ver acá. Tenemos los ancestros de los mamíferos y los dinosaurios en la era mesozoica. En la era cenozoica, que es la que estamos viendo ahora, tiene solamente 3 periodos y tenemos que aquí aparece el reinado de los mamíferos, por así decirlo, surgen también muchas aves, aparecen en gran grupo, tenemos los ancestros de los cetáceos, de los rinocerontes, de los elefantes, y aquí al final recién nos tomamos de la famosa era del hielo, que la verdad que fue bastante breve, en realidad unos 2 millones de años, no es mucho, pero a nivel geológico es bastante poco, y en el último espacio aparecemos nosotros, en el Eoceno, que es los últimos 10.000 años. ¿Ya? Nuestros ancestros estaban hace 2 millones, 3 millones, pero el ser humano propiamente tal llegó al final. Apenas llegamos 10.000 años después de la era del hielo y comenzamos a crear la agricultura y toda la agricultura. Así que somos unos recién llegados. A lo largo de la historia de la vida han habido grandes eventos de extinción. Por ejemplo, acá entre el Ordovícico y el Silúrico se extinguió el 85% de las especies, una extinción bastante grande. Lo mismo en el Devónico y el Carbonífero, pero la más grande por lejos, entre el Pérmico y el Triásico, el 96% de las especies que vivían en ese entonces desaparecieron. Imagínense que de repente todos los mamíferos se extinguieron y solo quedara uno. Más o menos fue eso lo que pasó. De casi un ejemplar o una especie por grupo, se continuaron los linajes y comenzaron a avanzar. Y gracias a eso es que los dinosaurios justamente proliferaron en la era mesozoica. ¿Ya? También tuvieron otra extinción entre el Triásico y el Jurásico y al final la extinción famosa de los dinosaurios, probablemente por un meteorito. En la era mesozoica, los dinosaurios, el mundo era muy distinto al actual. Partieron de todos los continentes juntos en el Triásico, como pueden ver acá, y había un enorme desierto, ocupaba más de la mitad del continente. Los dinosaurios evolucionaron como animales desérticos prácticamente, por eso eran muy ágiles, eran animales depredadores en un principio. Ya, aquí vemos cómo están todos los continentes juntos y comienzan a separarse al final del Triásico. En el Jurásico, que es la era famosa de las películas de Separ, Jurassic World, etc., aquí el mundo se vuelve más tropical. Aumenta la humedad, los bosques, y con eso el tamaño del dinosaurio comienza a aumentar mucho, porque había más alimento disponible también. Los continentes comienzan a separarse, y como los dinosaurios se formaron cuando estaban todos los continentes juntos, les fue relativamente fácil poblar todos los continentes. Y después, cuando se separaron, comenzaron a evolucionar linajes por separado. ¿Ya? El típico escenario del Jurásico, los grandes saurópodos, que son estos de cuello largo, los carnívoros como los dinosaurios, el estenosaurio, que es muy famoso por su placa de espina, y aquí también comienzan a aparecer las primeras aves y los mamíferos verdaderos. En el Cretácico ya están casi todos los continentes separados, más parecido un poco a la configuración actual, aumenta la actividad volcánica, lo que fue algo determinante al final de la era del Cretácico, que pudo haber adelantado la extinción de los dinosaurios.
¿Ya? Aquí vemos los continentes, aparecen las flores. Antes solo había pinos, araucarias, árboles de ese tipo. No había árboles con flores como los que vemos hoy en día. Y en el Cretácico aparecieron también surgen las mariposas, las abejas, todos los insectos que están relacionados. Y aumenta mucho la diversidad de mamíferos porque los mamíferos entonces, como eran pequeños, comían insectos también. Y aquí surgen, por ejemplo, el famoso velociraptor, ¿ya? Y otros tipos de herbívoros no medianos. El término dinosaurio fue propuesto por Richard Owen en el momento que solo se conocían 3 especies de dinosaurios: el Megalosaurus, el Iguanodon y el Ileosaurus. En base a esos 3 tipos, son demasiado diferentes a los demás reptiles. Vamos a llamarlos con un nombre nuevo: dinosaurio, que significa la caja terrible. Y en ese entonces los veían así. ¿Por qué? Porque tenían muy pocos huesos, así que se lo imaginaban como iguales gigantes, como cocodrilos cuadrúpedos, ¿ya? ¿Cómo se ven ahora? Así. Con más huesos se han podido armar fósiles, esqueletos más completos y podemos tener una mejor idea de la anatomía de estos animales. Si yo les muestro esta imagen, levanten la mano cuántos dicen que la imagen de acá es un dinosaurio. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 más o menos, 25. ¿Y cuántos dicen que esa de acá? 3, 4, 5. Les tengo una gran sorpresa. Ese no es un dinosaurio. El dimetrodón que ustedes ven acá, en realidad es ancestro nuestro. Tiene 2 tipos de dientes distintos. Unos más carnívoros, como colmillos, y otros incisivos y casi molares, como los muertos. Y esa vela les servía para mantener la temperatura corporal, un adelanto de la sangre caliente. Mientras que ese sí es un dinosaurio. Todos los días ven dinosaurios cuando salen a la calle, ven palomas, o si se comen un pollito asado, se están comiendo un dinosaurio, chicos. ¿Saben por qué? Miren acá. De estos reptiles y mamíferos surgen justamente como nosotros. Mientras que el ave es un descendiente de los dinosaurios. Están muy emparentados con los raptores. Es más, comúnmente confundimos muchos animales con dinosaurios. Por ejemplo, esos de allá en realidad son parientes nuestros. Son de los más primitivos, del linaje de los mamíferos. Los famosos pterosaurios se confunden con dinosaurios también. En realidad son reptiles voladores, son primos de los dinosaurios. También son los cocodrilos, el grupo de cocodrilos también los tienden a confundir con dinosaurios. Los famosos mamíferos de la era de hielo también los confunden, que dicen que vivieron juntos, por millones de años separados. Tenemos aquí los reptiles marinos. Ninguno son dinosaurios. Es más, el ictiosaurio es muy primitivo. Los pliosaurios y ictiosaurios están relacionados con las tortugas, aunque ustedes no lo crean. Y el mosasaurio de ahí al centro, que aparece comúnmente en la película Jurassic World, es pariente de las serpientes y de los dragones de Komodo. Ya tienen un cocodrilo marino y un cocodrilo terrestre. Ninguno de esos es un dinosaurio. ¿Cómo reconocer un dinosaurio? Veamos. Primero tienen columna vertebral, súper básico. ¿Y qué otro organismo tiene esta columna vertebral? Todos estos de acá. Tenemos peces sin mandíbula, peces de esqueleto cartilaginoso, de esqueleto óseo, anfibios, obviamente los grupos de los reptiles y los mamíferos. Tienen mandíbula. Resulta que no todos los vertebrados tienen mandíbula, no le parezca muy obvio. Los peces de acá no la tienen, por lo tanto, chao peces sin mandíbula. Tienen justamente un esqueleto óseo, por lo tanto el tiburón y la mantarraya, que tienen esqueleto cartilaginoso, para afuera. Tienen 4 extremidades, por lo tanto los peces, aunque sean óseos, también, para la casa. No es un dinosaurio. ¿Ya? Ponen un huevo amniótico, eso les va a sonar más raro. Pero los huevos normalmente tienen muchas capas en su interior, acumulan líquido, mantienen el embrión saludable, le tienen, por ejemplo, en este caso la yema para nutrirse, y eso los mamíferos no tienen. Por ejemplo, todos los bebés dentro del útero tienen un saco amniótico, tienen un líquido. El cordón umbilical está formado por el alantoides, que es donde los huevos de la ave y los reptiles se acumulan los desechos. El collo se adhiere para la pared del útero de forma la placenta, etc. Es la misma estructura pero modificada.
¿Quiénes nos corresponden acá? Los anfibios, porque los anfibios no tienen huevos con cáscara dura, sus huevos son transparentes, se secan, se los sacan del agua. Entonces, para la casa. ¿Qué otra cosa caracteriza a un dinosaurio? Además, tienen un cráneo diferenciado. ¿Qué me refiero con eso? Que tiene dos fosas en la cabeza, detrás del ojo, una al lado y la otra arriba. Si ustedes se fijan, ahí tenemos los cráneos de los reptiles, básicamente, y ese cráneo de acá es el de nosotros. Si ustedes se tocan la mejilla y siguen hasta el oído, van a sentir que hay un hueso, pero debajo pasa el músculo de la mandíbula que llega incluso hasta la sien un poco. Pasa justamente por ahí, por ese orificio, hacia arriba. Ese es nuestro cráneo, así que los mamíferos solo tienen una fenestra, en este caso, o una fosa temporal para la casa. Estos de acá se pensaban antes que eran las tortugas, pero son los reptiles más primitivos que no dejaron de ser bien actuales. Las tortugas no tienen fenestras, pero es porque las perdieron evolutivamente. ¿Qué ocurre aquí? Tienen un orificio delante del ojo, en la cuenca ocular, en este caso. Y aquí, si ustedes se fijan, tenemos distintos cráneos que han modificado. Este es el cráneo de los ictiosaurios, los más primitivos dentro de este grupo, para afuera, porque no corresponde. Este cráneo de acá es el de los lagartos, las serpientes y de los mosasaurios, también para afuera. Y tenemos este cráneo que es más primitivo, que el único representante actual son los toatacas que viven en Nueva Zelanda, también para afuera. Este es el cráneo de los plesiosaurios, el famoso monstruo lagonés que le dicen, ¿ya? Y este es el cráneo de las tortugas, que aunque no tiene orificio, tiene una pequeña muesca atrás, buenos compañeros, ¿ya? También para la casa. Solo nos van quedando los cocodrilos, los pterosaurios, los dinosaurios, todos juntos con la área. Y eso sí tienen un orificio delantero, para ser más ligeros los cráneos, ¿ya? Y tienen un cuello así como en C también, y tienen un tobillo especial para poder caminar. Ustedes se fijan, tienen ahí, el cocodrilo tiene una articulación en esa forma, mientras que el dinosaurio en línea recta. Así que el cocodrilo también para la casa. ¿Qué más nos va quedando? Esta característica. En este hueso, que es el hueso de la cadera, tiene un orificio, donde se encaja el fémur. Y eso no lo tienen los dinosaurios, solo lo tienen los dinosaurios verdaderos. Y también las aves. Por eso las aves son dinosaurios. ¿Ya? Tienen esa característica. ¿Qué más podemos encontrar? La actual definición de los dinosaurios agrupa desde el triceratops hasta el gorrión común. ¿Ya? Y al ancestro común de ambos y todos los descendientes de ese ancestro común. Todos los dinosaurios. Eso abarca, esa es la definición de dinosaurio. Y este dinosaurio que me acabo de marcar aquí es lo que comúnmente la gente llama dinosaurio, pero en realidad son dinosaurios no avianos. Los dinosaurios avianos son los de ahí de las aves, las dinosaurios actuales. La diferencia de por qué el dinosaurio tiene esa característica que es tan importante, que aunque parezca tan insignificante, es por la forma como camina. Si ustedes se fijan, los reptiles caminan con las patas dobladas y los dinosaurios erguidos. ¿Qué cambio trae eso? Que el fémur de los reptiles golpea directamente la pelvis y ahí está endurecido, por eso no tiene ninguna perforación. Pero en cambio, como los dinosaurios tienen el pie derecho, hace fuerza hacia arriba y esa parte se atrofió del hueso, se volvió cartílago, y el cartílago no está posibilizado, por eso es calorificio. ¿Ya? Tenemos que el fémur tiene esa cabecita diferenciada, ¿ya? Torcida incluso en un ángulo parcial y es semisférica, algo único en los reptiles, que solo se encuentra en la actualidad en las aves. ¿Ya? ¿Qué más podemos reconocer de los dinosaurios? Los primeros dinosaurios, entre comillas, porque reúnen algunas características de dinosaurios, pero no todas, son estos animales de acá, que vivieron en Argentina y Brasil hace unos 240 millones de años. Si ustedes se fijan, tienden a caminar bípedos, pero no tienen completa la característica de la articulación en el fémur. Por eso no se podían parar completamente. En cambio, los primeros dinosaurios sí. Aquí estamos viendo una formación en Argentina llamada Ischigualasto, en un nombre indígena, y ahí podrían haber aparecido los primeros dinosaurios. Ojo, hace millones de años no estaba la cordillera del Bando, por lo tanto, todos los dinosaurios de Argentina también son dinosaurios chilenos. Así que lo podemos captar de eso. ¿Cómo podemos clasificar a los dinosaurios? Tenemos en este caso un ejemplo del dinosaurio y
el alosaurio, si ustedes se fijan, tienen una postura de los huesos de la cadera distinta. ¿Ya? El estegosaurio tiene los huesos hacia atrás del pubis, mientras que el alosaurio tiene hacia adelante. Normalmente se piensa que esto era lo original de las aves, por esa postura. Pero la verdad que en el caso de los dinosaurios, este hueso se fue yendo para atrás, progresivamente. ¿Ya? Ahí tenemos toda la clasificación de los dinosaurios actuales. Es bastante compleja. Y si ustedes se fijan, en muchos de ellos hay escamas, hay filamentos tipo pelo y en algunos casos plumones y hasta plumas. En ellos aparecen las plumas, no las aves. ¿Ya? Las aves lo heredaron de los dinosaurios. Los primeros dinosaurios, por ejemplo, tenemos el Pizarrosaurio, el Eoraptor, el Pampagia, el Herrerasaurus y el Eurodromeus. Son todos parecidos si ustedes se fijan. Todos eran bípedos, todos eran pequeños, no eran más grandes que un perro mediano. ¿Por qué? Porque tienen un origen común muy parecido, que aún no se ha descubierto, y todo esto era de Argentina. El Saturnaria y el Zolicosaurio son de Brasil. Pero todos los demás son de la misma época y son argentinos. Che, sí, son dinosaurios che. Aquí tenemos los más basales dentro del grupo de los ornitisquios, que tiene la cadera hacia atrás. Aquí estamos viendo lo más primitivo, algunos no tienen hasta dientes, como para entender este periodo, algunos penachos por ahí. Aquí estamos viendo los pirióforos, que son los dinosaurios acorazados. Tenemos el anquilosaurio, famoso con esa cola con la que se pensaba que le golpeaban los dinosaurios para defenderse. Tenemos el estegosaurio con sus espinas. También tenemos los dinosaurios tipo de pato acá. Tenemos el iguanodón, que fue uno de los primeros dinosaurios descubiertos. Tenemos el montosaurio, algunos con cresta. Esto es el tipo de dinosaurio herbívoro del Cretácico. Tenemos aquí los más ginocéfalos que son los dinosaurios con defensa en la cabeza. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, el Triceratops, el Titanosaurus, el Pachycephalosaurio, que son estos con casco, parecían, han salido en algunas películas. Y tenemos aquí los primeros dinosaurios de cuello largo, los más primitivos. Ustedes se fijan de a poco, van estirando el cuello. Al principio casi no se notaba, pero progresivamente fueron teniendo tamaños colosales. Aquí estamos viendo el argentinosaurio, que como dije también anduvo por acá, y medía casi 40 metros de largo. Si pensamos que animales que eran del porte de una gallina comenzaron a crecer hasta el tamaño de una ballena, fue un gran salto evolutivo para ellos. ¿Ya? Aquí también tenemos el brachiosaurio, famoso en la escena de Jurassic Park, aparece. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, tenían algunas defensas porque no están relacionados directamente con los anquilosaurios. Algunos tenían velas incluso en su cuello, como el Almagrosaurio que viene de Argentina. ¿Ya? Y aquí tenemos los terópodos. Puse esta imagen porque los terópodos son muy diversos. Son los dinosaurios más diversos de todos. Tenemos incluso algunos que son herbívoros, siendo que originalmente eran carnívoros. Y aquí vemos la evolución de las plumas, cómo se van desarrollando en ellos. Los más primitivos son estos, casi como el modelo básico. Y aquí tenemos el famoso Dilophosaurus que sale en la primera película de Jurassic Park. Ahí lo mostraban pequeñito, pero en realidad medía 6 metros de largo, era enorme, para ser estándar. Aquí tenemos algunos dinosaurios cornudos que eran carnívoros, y el famoso Carnotauro que fue descubierto en Argentina también, y que hay huellas en el norte de Chile de él. ¿Ya? Aquí tenemos dinosaurios más gigantes, por ejemplo el Gigantosaurio, también descubierto en nuestro vecino país, el Spinosaurus, también conocido con el monte de la carta, con el enorme pelo a la espalda, ¿ya? Y algunos como el Alosaurio, también del Jurásico, etc. Y aquí tenemos el famoso Tyrannosaurus Rex, que aunque ustedes no lo crean, está relacionado con los carnívoros más pequeños. Los ancestros del Tyrannosaurus Rex no eran más grandes que un pastor alemán, y fue creciendo progresivamente. Aquí tenemos algunos que son tipo de avestruz, famosos también en las películas, y algunos muy extraños con estas garras enormes de casi 1 metro de largo, y el famoso Raptor, y aquí su primo Gigantoraptor, que era más grande, casi el tamaño de un Tyrannosaurus Rex. Era bastante grande para el porte de su familia. Aquí estamos viendo ya los dinosaurios que son casi como un pájaro. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el Yichi, que lo descubrieron en China, y es como un murciélago, tiene membranas.
¿ya? También tenían algunos mechones de plumas. Aquí vemos el famoso Velociraptor, que en la actualidad se sabe que estaba emplumado. El Microraptor, que tenía 4 alas. Las patas traseras también funcionaban casi como un ala. Y ahí miren, el Eosinopteryx es pequeñísimo, era del porte de un gorrión, el dinosaurio más pequeño que se conoce. Aquí estamos viendo el Trodón, que es conocido el dinosaurio como el dinosaurio más inteligente de todos, casi como un loro, por el tamaño del cerebro. Y aquí encontraron un pariente chino del el Meilong, lo encontraron durmiendo, el fósil, igual como duermen los patos actuales. ¿Ya? Y aquí estamos viendo una serie de pequeños raptores muy cercanos al Archaeopteryx, que son todos emplumados. Una evidencia más de que las aves descienden de los dinosaurios. Y aquí estamos viendo el famoso Spinosaurus que aparece en las películas, que en la actualidad ha cambiado un poco su aspecto. Antes se conocía un poco hueso. Con los descubrimientos actuales se sabe que en realidad tenía un aspecto más agachado, si se puede ver. Era más bien bajito, andaba a 4 patas. Y si lo comparamos con el Tyrannosaurio Rex, en realidad, claro, es más largo, pero el Tyrannosaurio Rex es más alto. ¿Ya? Así que, a diferencia de lo que mostraron en Jurassic Park 3, el Tyrannosaurio seguramente lo hubiese matado. Pero vivían en continentes distintos y con 30 millones de años de diferencia. Una cosa poca. Aquí estamos viendo los carnívoros más grandes. El Giganotosaurus, que supera el metro y medio al Tiranosaurio, y el Spinosaurus, que lo supera a ambos como por 3 metros. Claro que era bajito, como dije, era cuadrúpedo. Y estos dinosaurios de acá eran mucho más altos, mayor capacidad depredadora, el Spinosaurus era más bien pescador. Y ahora vamos a ver los dinosaurios más grandes que han existido. Miren acá, el Argentinosaurus y el Puertosaurus se disputan en primer lugar, pero hace poco se descubrió un nuevo dinosaurio gigantesco que habría roto la barrera de los 40 metros de largo, pero a uno le pone el nombre. Están viendo qué nombre ponerle porque un hueso de la pata medía ya más de 1,5 metros. Era mucho más grande que una persona, el puro hueso. Y lo descubrieron también en Argentina, tienen una colección allá de dinosaurios gigantes enormes. Ahora, ¿qué pasa con Chile? Argentina se lleva todos los premios, pero Chile tuvo dinosaurios, claro que los tuvo. Hay 2 dinosaurios que son oficialmente chilenos. Primero tenemos el Atacamaticán, que es un dinosaurio de unos 10 metros de largo, humilde, pero nuestro. Atacamaticán chileno. ¿Ya? De Antofagasta. Y tenemos el famoso Chilesaurus. Sí, porque los que tienen el Argentinosaurio, por eso no podemos tener el Chilesaurio. Claro que este nos salió bien raro, es como el ornitorrinco de los dinosaurios, que es un terópodo, supuestamente carnívoro, pero tiene dientes para comer plantas. Tiene 2 dedos en la mano como el Tyrannosaurio Rex, pero no parece el Tyrannosaurio Rex. Tiene la pelvis como los ornitisquios, medio raro. Es muy primitivo, pero además contiene características más modernas. Es raro. Es literalmente el ornitorrinco de los dinosaurios. Y fue descubierto el año pasado. En realidad ya lo habían dado por 2008, pero recién lo publicaron el año pasado. Y lo fue descubierto en el sur, en la región de Aysén, mientras que la Atacamaticán en Antofagasta. ¿Ya? Pero ¿es el único dinosaurio chileno? ¿Son los únicos 2? No, hay más. Por ejemplo, si ustedes se fijan, acá vemos una serie de dinosaurios. Resulta que se han encontrado restos parciales que aún no tienen identificación ni publicación, pero podrían ser especies nuevas o especies compartidas con Argentina. Una especie de abelisauro en el norte, el supuesto domaicosaurio, como el nombre, no sé científicamente, pero lo nombraron así algunos. Ya tenemos aquí un resto en Pichaca, en la cuarta región, que podría ser un antactosaurio, que ya se encontró en Brasil y Argentina. Tenemos un posible pariente del alosaurio en la zona sur, cerca de donde encontraron el chilesaurio, quizá un brachiosaurio pero pequeño, un pariente del brontosaurio quizá, y iguanodontes y hadrosaurios también en la zona sur, e incluso, ojo, en las pernas del flaco hay huellas de estos dinosaurios. Así que posiblemente encontremos más adelante. Aquí estamos viendo un mapa de todas las huellas que se han encontrado en Chile. Primera región, segunda región, se han encontrado hasta el sur. Y se han encontrado de terópodos grandes, de terópodos pequeños, y saurópodos y ornitópodos. Así que hay muchas probabilidades de que encontremos muchos más dinosaurios en los próximos años.
En la región metropolitana podrían ser estas huellas, pero hay un debate sobre si una formación natural o una huella. Quizás no es un ornitólogo, ¿ya? Y en las termas del Flaco, aunque ustedes no lo crean, es precordillera hace millones de años a la orilla del mar. Cuando se elevaron el continente por acción de la presión de la placa del Pacífico, se elevó y se movió hacia allá, pero antes a la orilla del mar. Y por ahí hay restos de incluso posiblemente algún pariente del velociraptor, por la forma de la huella y la base del tercero que estaría levantada. Tendríamos también saurópodos, algún iguanodonte y quizás un carnívoro grande. Estamos hablando de un 9 metros largo más. ¿Ya? Aquí tenemos una foto del expresidente de Greenpeace, la organización de que participo, y aquí alguien que de la ESH conoce muy bien, que va a dar una charla mañana, si no me equivoco, Cristian Sánchez, que está junto a la foto de las huellas de posiblemente un saurópodo entre las plantas. Así que Chile sí tuvo dinosaurios, a pesar de que conociste como el mito de que no hubo dinosaurios. Sí los tuvo. Y ahí se pueden ver algunas huellas que atraviesan una pared montañosa bastante grande. Ahora, como para ir cerrando, hay un tema muy debatido sobre los dinosaurios emplumados. A la mayoría de la gente como que no les gustan mucho los dinosaurios con plumas. En las películas dicen no, que no inspira terror, no se ven bien. Pero claro, nadie se queja de que el dinosaurio está mejor así que así, como se pensaba originalmente. Estos dinosaurios sí se ven bien, pero como que el cambiar de acá a acá no les gusta. A la mayoría de la gente, mucha gente que critica por eso. Pero la verdad es que yo creo que es puro lloriqueo, porque si uno lo piensa bien, si hubiese salido los dinosaurios así en las películas, yo no me quejaba. Se ven espectaculares, como un águila, como un halcón, igual inspiran miedo. ¿Ya? Aunque algunos artistas se van al chacho y exageran, o sea, yo creo que poner un tiranosaurio plumado es demasiado. Quizás las crías, algunos de tamaño menor, pudieran emplumado, pero el tiranosaurio adulto no le hubiese servido de nada, sino protegía la temperatura, tiene un animal tan grande. Quizás un mechón en la cabeza, uno que otro, pero tanto, demasiado. Y la prueba de que las aves son dinosaurios. Ustedes se fijan, acá estamos viendo la mano del Arenosaurus, del Colensis, del Alosaurio, del Archaeopteryx y del humilde pollito de campo. Miren, ahí se van viendo los huesos cómo se fueron fusionando en el caso de la habla de las aves. Y lo mismo con la pelvis. El iguanodon la tiene así, en este caso, pero el pubis es más cortito. Mientras que el tiranosaurio tiene este pubis muy grande, el velociraptor lo dobló hacia atrás, ¿ya? Y en el caso de la gallina o pollo, ya están los huesos fusionados y totalmente hacia atrás. La evidencia de que los huesos es paso evolutivo. ¿Ya? Con esto, quiero terminar mostrando esta ilustración que es como muy cómica, de que, claro, los dinosaurios antes nos acababan con nosotros, con los mamíferos, pero con el tiempo fueron pequeños y nosotros más grandes, ¿no es verdad? Pero la realidad es otra. Si ustedes lo piensan detenidamente, hoy existen aproximadamente 5.000 especies de mamíferos y más de 10.000 de aves. Nos superan casi 2 a 1 en especies solamente. Y si las aves son dinosaurios, aún estamos viviendo la era de los dinosaurios, no la era de los dinosaurios. Toda esta es la diversidad de las aves actuales. Nos supera por mucho. Y hubo aves carnívoras, ciertamente. Aquí estamos viendo un Titanic que habitó nuestro continente y cazaba mamíferos pequeños. ¿Ya? Con esto para finalizar la charla, espero que la hayan gustado. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? No hay preguntas. Quiero que hacer un manual Cusano. Solamente preguntarse cuántos nombres manejará este señor de animales en su cerebro. De todas maneras, le vamos a solicitar a nuestro concejal, don Sandro Acevedo, por favor, hacer entrega del galvano de nuestra, que reconoce como un colaborador nuestro en este importante encuentro, y también la entrega del presente típico
que participó con este extraordinario tema llamado Dinosaurios, una historia de origen. A mí me